Por la gracia del Señor hemos podido terminar los 4 puntos de esta primera parte de la providencia general de Dios. Y ahora he querido hacer un resumen de esos 4 puntos para dejar claro en ustedes, para definir con claridad lo que hemos estado diciendo, porque hemos hecho 4 videos. Tú puedes regresar a nuestro canal de YouTube y ahí lo vas a ver en el momento que puedas, que tengas tiempo. Pero entonces es importante recordar que cuando hablamos de la providencia de Dios, la palabra providencia no aparece como una palabra en la Biblia, pero es una palabra teológica acuñada por los teólogos que nos habla de la actividad continua de Dios, y muchas veces la actividad continua es invisible, pero de la actividad continua de Dios en el sostenimiento o sustento de su creación. Eso es, en resumen, resumido de una manera muy concreta, lo que es la providencia de Dios. Pero qué mejor que definirlo con la Biblia. Así que la providencia general de Dios, vimos 4 puntos. El primero nos habla de que Dios sostiene el orden de su creación. Y para acuñar eso, hablamos sobre que Dios sostiene la creación, su creación, el orden, perdón. Dios sostiene el orden de todo lo creado porque Él lo puede hacer, porque Él es Dios. No hay hombre ni hay ser que pudiera mantener o sostener el orden de la creación, porque solo lo puede hacer el Dios Trino. De ahí nadie más. Y eso es importante, y es lo que Dios le dice a Noé en Génesis 8:22. También Dios sustenta toda su creación, insisto. Por eso el salmista o Nehemías comienza diciendo: solo tú eres Señor. En otras palabras, y la palabra Señor, debemos de recordar que la palabra Señor es una traducción del tetragramatón, es decir, de lo que se conoce como también Jehová, que es la palabra que los judíos, el nombre de lo que los judíos no mencionaban. Pero Dios sustenta toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, el Creador. Él lo hizo, y por eso solamente Él lo puede sustentar. Y también en ese primer punto, nosotros hablando de cómo Dios sostiene, la providencia de Dios sostiene el orden creado, también dijimos o respondimos a una pregunta que nos planteamos: ¿cómo Dios sostiene su creación? Y para ello debo de leerles Hebreos capítulo 1, versículo 3, pero Dios lo sostiene por medio de su palabra. Y así lo dice Hebreos, y lo voy a leer. Y Hebreos dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando del Señor Jesucristo, porque no empezamos en el versículo 1. Y entonces, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y todas las cosas significa todas las cosas. ¿Y cómo lo sostiene? Por la palabra de su poder. El segundo punto que vimos, y estamos haciendo un resumen sobre la providencia general de Dios, fue que toda la vida de su creación depende única y exclusivamente de Dios. No hay quien pueda depender esta vida, solo puede depender de Él. Entonces, en la providencia de Dios descansa la dependencia de su creación. Esto es hermoso, esto glorifica a Dios, porque no depende de lo que nosotros podamos hacer. Por supuesto que Dios nos ha puesto aquí para que hagamos una tarea, y esta es glorificarle, pero nosotros no podemos hacer ni siquiera el 1% de lo que Dios hace. Así que toda la vida de la creación depende de Dios. También esto implica que Él sustenta, que el sustento, de la provisión depende de Dios. Todo el sustento de esa provisión viene de Dios. Y ni siquiera nosotros tenemos idea de cómo Dios nutre a cada ser en todo el universo, y así lo ha hecho por aproximadamente 6,000 años. Otro punto de esto, de que toda la vida depende toda la vida de la creación depende de Dios, de su providencia. En eso también dijimos que en su providencia Dios tiene tabulado nuestros días. Eso quiere decir que si a nosotros nos falta un día para que se terminen los días que Dios ha tabulado para nosotros, vamos a partir de esa tierra. Así que no hay que preocuparse por
las pandemias, por ese tipo de cosas, porque de todas maneras, aunque no vea una pandemia, el que deba de morir en esa época lo va a hacer, porque va a morir, porque en Dios, en su providencia, Dios tiene tabulado nuestros días, nuestros años, nuestros meses. Dios no improvisa, Dios es Dios. El tercer punto que vimos en esta serie de la providencia general de Dios es que Dios controla, su providencia controla todos los elementos del universo o de la creación, todos los elementos que son parte de esa creación o del universo, Dios lo controla. Por ejemplo, Él controla los ciclos de vida, controla los ciclos naturales, Él controla todo ello, está bajo control de eso, conoce ello, conoce también los ciclos del agua, los ciclos de la nieve, etcétera. Dios es Dios y hay un pasaje tremendo en todo esto, que es Job 37, 1 al 13, que describe de esto de una manera maravillosa. Y yo solo voy a leer la última parte porque creo que es fundamental para poder concluir con este tercer punto, y nos falta todavía uno. Y dice: del sur viene el torbellino, del norte el frío, del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con sus relámpagos. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ha ordenado sobre la faz de la tierra. Escucha cómo finaliza: ya sea por corrupción o por el mundo suyo, o por misericordia, Él hace que suceda. En otras palabras, Dios controla todos los elementos de la creación y esa es parte de su providencia. Y por último, Dios provee para el mundo creado. Es Dios el que provee. No son las superpotencias, no son las mentes prodigiosas, es Dios, por favor, entendámoslo. Y esto en esto explicamos tres puntos. La providencia de Dios sostiene todo. Es decir, no hay nadie que pueda sostener. Es decir, Dios sostiene al que cae y mantiene también y levanta a los oprimidos y mantiene de pie al hombre. Esto es parte de la providencia de Dios. Él sacia los deseos de todo ser viviente, es decir, sus necesidades básicas y fundamentales. Y el otro punto que vimos en la providencia de Dios que provee al mundo creado fue la providencia de Dios que sustenta toda la creación. Y leímos ese Salmo 104 donde habla de que el mar es un hervidero, está lleno de seres y cómo también a ellos Dios les provee. Pero el texto finaliza diciendo que también entonces que Dios esconde su rostro, se turban, les quita el aliento, expiran y vuelven al polvo. Está diciendo de que lo que está diciendo ahí es que mueren, que así como Dios les dio vida, también Dios la quita. Dios es el que da la vida y es Dios el que la quita. Hay mucho evangélico hoy que cree que el que quita la vida es el diablo y entonces está poniendo a Dios como que estuviera haciendo un pulso con el diablo, como que hubiera un poder que va creciendo paralelo al poder de Dios, y eso no es así. Y por último, y gracias a Dios nos dio tiempo, en este último, de esta verdad que presentamos que Dios provee para el mundo creado, dijimos que el conocimiento de la providencia de Dios nos lleva a confiar en Él. Y esto glorifica a Dios e insisto, porque es Jesús hablando como Él cómo sostiene y se preocupa por toda su creación. Y Jesús dijo: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos será olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y escucha esto: no temáis vosotros valéis más que muchos pajarillos. Esto es como Dios, como el conocimiento y la providencia de Dios. Cuando conocemos su providencia, lo que hace esto es que nos lleva a confiar en Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos y en todos los momentos de la vida difíciles? Debemos confiar en la providencia de Dios, porque Él está en control de todo y sustenta todas las cosas, y esto glorifica a Dios. Bendiciones, hermanos.